Sesión 2. Historia del Derecho M05. Bueno, como les había prometido, vamos a hablar sobre Julio César. ¿Por qué Julio César? Porque en el contexto de Roma marca el final de la República y el comienzo del Imperio. Es un momento histórico que lo sentimos hasta nuestros días y las leyes de este pueblo nos han influenciado en todas las maneras que puedan imaginar. Así las cosas, quiero que para cada periodo la clase tenga entonces una referencia a una ley o varias de ese periodo específico. Aquí hablamos en el contexto de Roma, incluyendo todas sus divisiones, hablamos de las 12 tablas y de la codificación de Justiniano. Y como personaje central, solo para que lo tengan como referencia, estamos entonces comenzando la sesión sobre Julio César. ¿Y por qué tratar sobre este personaje entre tantos emperadores y tantas historias que han marcado el curso de Roma en diferentes periodos? Bueno, sucede que Julio César tuvo una especial misión en su época de general, que fue en la Guerra de las Galias, lo que es actualmente Francia, el territorio de Francia. Y mientras libró esta guerra de 8 años, donde finalmente logró la victoria y conquistó ese territorio, Julio César tomó una relevancia especial. Claro que ya tenía pues otros rasgos de su familia, si se quiere, de su origen aristocrático que le ayudaron a tener pues influencia en el Senado para financiar estas guerras. Y recuerden algo, los impuestos romanos son un tema central. Así es como se financiaban la mayoría de las guerras. No con préstamos, ni con producción, ni con comercio por parte del poder que estaba gobernante, sino por los impuestos. Entonces, la relación de el tema del gobierno durante la República, ¿no? Que es la República tardía, que es donde está Julio César en su pleno apogeo. Julio César tiene que saber cómo lidiar con el Senado y cómo lidiar con los temas de leyes e impuestos destinados al financiamiento de la guerra. Y ustedes podrán pensar, ¿y cómo puede una nación ofrecer qué? Porque no, los salarios no eran suficientes para decirle a un soldado, váyase al norte con este general durante 8 años o más. Y estas son las legiones, ¿no? Que ese es un tema aparte porque tiene cierta complejidad la organización del ejército romano. Pero, ¿cómo se ofrecían recompensas? Bueno, se les decía a los soldados, pues, al regresar de la guerra, les daremos dinero, les daremos tierras. Entonces, la conquista de territorios no era nada más un tema de ambición del imperio o de la república tardía en este caso, sino que se trataba también de algo necesario. Era necesario conquistar más territorios para pagar a sus soldados, a las famosas legiones romanas. Sin territorios no habría con qué pagarles, porque sería demasiado dinero, y sumarle esas cantidades al gasto de la guerra en diferentes fronteras del territorio era simplemente imposible. Además, era central evitar una hambruna, y la mayor parte del trigo, de los alimentos, los cereales que venían a Roma, venían de Egipto. Así que mantener el control de esa costa durante la República también fue central. Ustedes dirán, ¿y qué pasa con Julio César? Bueno, Julio César es un personaje que toma decisiones que han sido guardadas por historiadores y por testigos de estos tiempos de guerra, que nos muestran no solamente el carácter de los romanos, sino también ya la complejidad del sistema legal. Entonces, desde el punto de vista de historia del derecho, ver este momento político donde está actuando Julio César y cómo se marca la transición de una fase república tardía al imperio es algo impresionante.
Es impresionante porque vemos la muy cercana relación que tienen las leyes al poder político. No de la mejor manera, ya lo veremos acá en el tema de Julio César, que las leyes muchas veces pues han sido manipuladas para acomodar los intereses de los que están en el poder de las armas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál era el gran poder de los generales? Los ejércitos. Y entonces es por eso que quiero mostrarles lo que pasa con Julio César. Julio César, después de esta guerra en las Galias de 8 años, ¿verdad? Está en Francia, lo que hoy es Francia. Captura al rey de los galos y se lo lleva a Roma con el único objetivo de mostrarlo como un trofeo. Allí ustedes ya pueden ver cómo pues no hay ninguna noción de derechos humanos en la época, no hay el derecho de guerra que también existe, pues realmente no tenía ninguna validez. Hoy en día tenemos derechos de guerra en la sociedad moderna, es decir, al capturar prisioneros no los pueden ejecutar, etcétera, ¿no? Pero esto lo veremos en otros temas. Pero Julio César, el hecho es que captura al rey de los galos y tiene como propósito llevarlo a Roma para mostrarlo como un trofeo. Bien, ¿por qué hace algo así? Porque en Roma, a pesar de que ya había un derecho civil, un cierto derecho procesal que estaba en desarrollo, había un senado en la República, ¿verdad? Había pues pretores, había recolectores de impuestos especiales, había escribas, que eran las personas que se dedicaban a escribir en latín, ¿no? A pesar de que había como un sistema, seguía siendo bastante salvaje, en el sentido de que la demostración de fuerza era todo. Es decir, quien tenía la fuerza de las legiones romanas tenía el poder. Y había una tensa calma entre la figura del Senado y la figura de los generales romanos. ¿Por qué tensa? Porque el Senado, pues, se mantenía en su posición diciendo que era, pues, la representación del pueblo romano, mientras que los generales no tenían ningún contacto directo con el pueblo en elecciones o procesos de este tipo, sino que eran designados por el poder que está gobernando, ¿verdad? Para que llevasen a cabo, pues, campañas de guerra. Entonces, esta tensa calma entre los generales y el Senado es lo que coloca a Julio César en un momento que pasará a la historia para siempre y que nos interesa en este curso para que ustedes siempre puedan referirse cuando piensen en la complejidad del sistema de leyes, regulaciones y normas de la República Romana. Piensen en este periodo de la República tardía y lo frágil que es el Estado de Derecho que había en este punto cuando existe un choque entre el poder político y los generales romanos. Así entonces vamos a ver que cuando Julio César regresa de la Guerra de las Galias, después de 8 años y de conquistar este territorio, Julio César se comunica con el Senado, donde estaba también otro personaje muy importante que se llama Pompeyo, que era un senador, generalmente un poco contra las ambiciones de Julio César. Y Julio César le dice al Senado que necesitará pues más dinero para continuar la expansión del territorio romano. ¿Qué pasa? Julio César, en su camino de regreso a Roma, ya tiene noticias de que el Senado rechazará su petición. Fíjense bien, ya tiene noticias de que el Senado no irá a aprobar más recursos para estas campañas de guerra. Y entonces llega a un límite que se conoce como el Rubicón, que es un río que había que cruzar antes de entrar al territorio de lo que se entendía como Roma, ¿no? Roma como tal, su límite territorial. Ahora bien, a Julio César le dan una negativa, le dicen, no vamos a financiar tu campaña de guerra, ¿verdad? Y Pompeyo estaba a la cabeza de esta disputa, dividiendo el Senado en dos partes. Una parte
diciendo que no más a las campañas de guerra de Julio César, aunque han sido exitosas, y otra parte a favor de Julio César. Pero es que Julio César no solamente quería más dinero para sus campañas de guerra, quería todo, y ya lo van a ver, porque al cruzar el Rubicón, ¿verdad? Al decidir si cruza o no el Rubicón, está decidiendo también ir contra un mandato directo del Senado. ¿Por qué? Bien, después de recibir la negativa para estos financiamientos y de que se le ordene regresar, etcétera, y él se niegue a hacerlo, el Senado lo declara un outlaw, o, en otras palabras, una persona que está fuera de la ley, un fugitivo, ¿verdad? Entonces, le declaran un fugitivo y entonces Julio César, siendo un general exitoso, se ve en esta situación en la que tiene que decidir si se entrega o no, pero va mucho más allá que eso. Y entonces al llegar al Rubicón, que es esta marca territorial, para entrar a Roma, Julio César mira a su legión, lo saluda, está vestido como un general romano propiamente, con, con la capa púrpura, ¿verdad? Con la corona, con toda la indumentaria de las legiones romanas, mira a sus hombres, mira hacia el río, el Rubicón, y dice lo siguiente: Alia iacta est. Alia iacta est. Quiere decir, la suerte está echada. ¿Y por qué dice la suerte está echada? Porque al cruzar el Rubicón, entonces Julio César se dispone a entrar a Roma no como un general, ni como un forajido o un fugitivo, sino que se dispone a entrar a Roma para tomar el poder absoluto y disolver el Senado. Fíjense bien, en este momento, Pompeyo decide escapar hacia Egipto y dejar la ciudad, dejar la capital, junto con Craso, que era otro senador que le acompañaba, entre muchos otros. Y así la facción de Pompeyo, que estaba contra Julio César, decide abandonar Roma y huir hacia Egipto. De aquí viene una expresión que se llama craso error. ¿Cuál es el craso error? Abandonar la capital en este importante conflicto. Así viene entonces Julio César, llega a la ciudad y la encuentra desierta. Imagínense ustedes, siendo un fugitivo declarado un fugitivo por el Senado, que es el poder gobernante, entra y encuentra la ciudad vacía. No encontró oposición alguna, simplemente entró a la ciudad, llegó al Senado y tomó el poder. ¿Y qué pasa cuando toma el poder? Cuando Julio César toma el poder, se autodenomina cónsul, ¿verdad? Pero esta denominación de cónsul era prácticamente una nominación de dictador omnipotente. En realidad era un emperador, pero él se nombra cónsul de Roma, toma posesión de la capital y es así como entonces se interrumpe el orden legal que existía hasta ese punto, porque los propios senadores abandonaron pues la capital, no hubo contienda y Julio César ocupa la capital sin resistencia alguna. Ante tal circunstancia, en lugar de preocuparse por alguna continuidad del Estado de Derecho que de cierta manera existía en Roma, Julio César no se importuna con ello, sino que toma el poder absoluto. Entonces, es aquí donde tenemos que preguntarnos, ¿Julio César aprovechó su fuerza, su popularidad y sus éxitos militares de la manera correcta al tomar la capital
con sus legiones, o sea, con las legiones romanas, tomar por la fuerza a Roma y autodenominarse cónsul, que luego pues pasa a ser realmente un emperador, marcando entonces el fin de la república con división de poderes como se conoce, y sobre todo de la labor del Senado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta para la clase? En el contexto histórico, ¿ustedes piensan que es así como debe funcionar la sociedad? Entonces, ¿cuál es la importancia de que haya un Estado de Derecho? ¿Era necesario tomar por la fuerza la República de Roma en ese punto? ¿Qué piensan ustedes? Si uno de ustedes estuviese en la misma posición, con amplias victorias de guerra, y tuviese la posibilidad de tomar el poder de una nación, ¿lo harían? ¿Cuál es la relevancia de las leyes en este caso? Y bueno, todo lo que ocurrió luego, después de esta ocupación. ¿Qué pasó con Pompeyo? ¿Qué pasó con Craso? Son preguntas difíciles, pero preguntas que para empezar el estudio del derecho tienen que hacerse, porque las normas no se trata de de un simple libro, una compilación de ideas, no, se trata de nuestra vida. Esas leyes, esas disposiciones gobiernan lo que ocurrirá con nuestras vidas. Así pasó en Roma y así pasa hoy en todos los territorios del mundo. Fíjense, claro, es muy distinto, pero fíjense la toma del poder de los talibanes y la imposición de la Sharia. Había un orden anterior, había leyes, pero ellos van a imponer una norma que se llama la Sharia, ¿verdad? Que son un conjunto de normas arcaicas, digamos como las 12 tablas, basadas en el Islam. Entonces, además, está unido a esa religión. Y fíjense los resultados que hay hoy en Afganistán, la inflación, la migración masiva. Fíjense en el pánico, ¿no? De ver como parte de la población cuando ocurre un proceso como este, que alguien viene y toma el poder, ¿verdad? Por la fuerza y simplemente empieza a hacer un gobierno a su gusto, digamos, donde el Estado de Derecho ya no es lo que predomina, sino lo que predomina es la voluntad de un pequeño grupo de hombres, basado en la fuerza bruta. Esto es lo más arcaico que se puede ver de los rasgos de la humanidad. Es lo más básico, lo más cruel. Pero fíjense, un personaje que con tanta frecuencia es celebrado como Julio César en las películas, en realidad, para ustedes que están estudiando derecho, lo que ha hecho Julio César es un desastre jurídico. Fíjense, ha marcado el final de la República de Roma. Ha simplemente ignorado todas las leyes que existían antes, en el periodo que fue el periodo dorado de Roma, y se ha impuesto él como cónsul, que en última instancia resultó ser un dictador, pues, un emperador. Y así se habla del primer triunvirato. Muy bien. Tengan esto en cuenta. Tengan todas estas preguntas en cuenta. Y en nuestra próxima sesión vamos a hablar de fechas. Vamos a tener algunas fechas en un gráfico, pero por el momento háganse esas preguntas. ¿Está bien hacer esto? ¿Es así como pasa? ¿El Estado de Derecho debería prevalecer o debería prevalecer pues el movimiento, la dinámica política basada en la fuerza bruta? Son las cosas que hay que pensar, porque no es un problema nuevo, es un problema muy antiguo, muy antiguo. Bien, este momento que les he referido, donde Julio César cruza el Rubicón, es el año 49 antes de Cristo, ¿ok? 49 antes de Cristo, Julio César pasa el Rubicón, toma posesión de Roma y se convierte en cónsul. Esto marca la disolución del Senado
y dará paso a la era del imperio, donde el Senado ya pues, no tiene un poder de creación de leyes y de intervenir en la gestión de gobierno, sino más bien como casi un tema de decoración, pues era prácticamente pues un recuerdo del pasado, de lo que la República fue, y así serán tratados por varios emperadores a lo largo de la historia, lo cual es muy triste. No obstante, la discusión sobre los impuestos, la recolección de dineros para la guerra y para los territorios sigue siendo siempre un tema central y más adelante no solo para las tierras, sino también para los juegos romanos donde estaban los gladiadores, que seguramente lo habrán escuchado. Bien, este es el fin de la sesión número 2 sobre Julio César en el Rubicón y las consideraciones que debemos hacer como estudiantes de Derecho sobre el momento político y la relación de estos eventos con las leyes, con el Estado de Derecho, con la estructura del Estado como se conoce. Gracias, hasta la próxima sesión de Historia M05 con la profesora María León.